aprender a mejorarse a sí mismo puede ser más complicado que querer mejorar a los demás. Lo sencillo de la vida. Un programa con un cambio positivo a tu día. Bienvenidos. La libertad es como la vida. Solo la merece quien sabe conquistarla todos los días. Tu verdadera libertad la obtienes cuando comienzas a comprender quién eres, a buscar quién verdaderamente eres. Prefieres muchas veces vivir esclavizado en sentimientos de otras personas. ¿Cuántas veces nos damos la oportunidad de sentirnos esclavizados por sentimientos que dejaron otras personas? Hablar de libertad es un tema súper amplio porque pensamos que solo las personas que están presas sufren esa prisión. A veces tenemos dentro de nuestra parte cotidiana las prisiones emocionales cuando no queremos ser libres. Libertad significa responsabilidad, por eso la mayoría de personas tienen miedo a ser responsables de sus propios sentimientos. Hoy en Lo Sencillo de la Vida vamos a topar este tema súper interesante, cómo los seres humanos pueden ser libres, cómo podemos liberarnos y entender que la libertad simplemente es el tratar de vivir el presente conscientemente como una página en blanco, tratando de escribir y tratando de sentir nuevas cosas. Comenzamos en esta tarde agradeciéndoles a todos ustedes por estar como siempre en nuestra sintonía. Hoy un martes muy especial, un martes que, si bien es cierto está lloviendo bastante en la ciudad de Quito, pues tenemos este espacio para poder conversar, para poder analizar temas y situaciones que nos pueden realmente llegar a profundizar y tocar el alma. En la vida, Andrés, buscamos siempre la libertad, como bien lo decías, y estamos todos en esta búsqueda de ser libres, pero casi siempre suele suceder que es el ser humano el que vive vinculado a sus propias ataduras, a estas cadenas emocionales que no le permiten ser feliz, que vive atado y encadenado en tantas cosas que nos mantienen atados al pasado, a situaciones que no deseamos, pero que siguen adueñándose de nuestro presente. Entonces, ¿cómo trabajar estas cadenas emocionales que muchas veces nos empujan, pero hacia atrás, que no nos dejan avanzar? Y solo hay una acción en la vida, y es que puedes romperlas. Empezar a trabajar en romper todas estas cadenas o ataduras emocionales que no me permiten la libertad. Porque mucha gente ha probado 1,000,000 de cosas sin tener resultado. Tratar de obviarlas, de modificarlas, de achicarlas, de esconderlas dentro de la vida de uno. Lo que uno realmente tiene que hacer para romper las cadenas emocionales es ser consciente, pero que te puedas desprender de todas estas ataduras de raíz, porque si no, no vas a encontrar la libertad en la vida. Y siempre buscamos esta libertad y resulta que no es coartada muchas veces por otras personas, sino por nosotros mismos. Entonces tenemos que empezar a cambiar los panoramas que tenemos en nuestra vida y hacernos cargo de nuestros propios deseos, hacernos cargo de nuestras propias decisiones. Ser libre muchas veces parece fácil, pero simplemente la libertad demuestra las propias cadenas emocionales que nosotros traemos del pasado. Ser libre no es solamente sentir la libertad, sino vivir sin esas cadenas emocionales que nos impiden disfrutar la libertad. Y esas cadenas emocionales por lo general son pasado. Esas cadenas emocionales por lo general son vivencias que ya no están en el presente, pero lastimosamente le damos mucho poder. A veces entre ese sentimiento bueno o malo que generamos a todas las personas que estuvieron en nuestro pasado, simplemente es tal vez ese egoísmo de no soltar. ¿Cuántas personas vivimos atados al resentimiento?
¿Cuántas personas vivimos esclavizados por el dolor, por la desilusión, por la vergüenza, por la culpa? Pero cuando no permitimos nosotros canalizar en un sentido positivo, lastimosamente terminamos siendo prisioneros de estas emociones. Lo negativo de ser prisionero de estas emociones es que comenzamos a vivir predispuestos a la vida, o simplemente tal vez predispuestos a todas las personas que en algún momento nos quieren dar, tal vez sí, un consejo, tal vez un ánimo de aliento, pero como nos predisponemos a nuestros sentimientos del pasado, todo lo vemos gris, vemos que no podemos solucionar, vemos que simplemente si la otra persona cambiara, la otra persona me pediría disculpas, ahí tal vez las cosas mejorarían. Y nos damos cuenta que nosotros terminamos dándoles poder a esas personas que en algún momento sí generaron negativas en nuestras vidas, personas que cerraron las puertas de las oportunidades, personas que no nos apoyaron. Y muchas veces a las personas que nos cerraron las puertas y a las personas que no nos apoyaron, tal vez deberían ser las personas que más nosotros deberíamos agradecer, porque por esas personas me demostré que puedo. Me demostré que yo puedo salir adelante solo, pero es imposible dejar que dentro de nuestro aspecto emocional nosotros vivamos con resentimiento, odio, ira. ¿Por qué? Porque te encadenas a ese pasado. Y dentro de la percepción coherente de la realidad, a veces esas personas que generaron en ti tristeza, desilusión y culpa viven bien, ni siquiera a veces les interesa, pero tú vives esclavizado con sentimientos que dejaron en ti otras personas. Sí, cuando hablamos de este resentimiento que tú mencionas, que yo creo que es una de las cadenas principales que nos atan para no darnos en libertad, que nos impiden el crecimiento, nos impiden el bienestar emocional, nunca van a mejorar nuestro presente y peor, van a enriquecer nuestro futuro. Entonces tenemos que aprender a eliminar el resentimiento, porque el resentimiento es algo terrible, Andrés, en la vida del ser humano. El resentimiento va con enojo, va con dolor, va con ira, y esto hace que tú no puedas disfrutar la vida, porque una persona resentida siempre genera mala empatía. Una persona resentida es una persona que vive encadenada toda su vida. Una persona resentida siempre tiene ese dolor que lo está acompañando. Cuando tú mantienes ese resentimiento hacia otra persona, estás amarrando a esta persona a una situación o a un vínculo emocional que es muy fuerte, pero perdonar es la única forma de disolver este vínculo y lograr una verdadera libertad. Y muchas personas le dan demasiado poder a ese resentimiento, porque por ese resentimiento también contextualizamos que mi vida, si no hubiera pasado por eso o si no hubiera vivido eso, fuera diferente, y comenzamos a quitarle valor al presente. Vivimos muchas veces con estos sentimientos de resentimiento, muchas veces de ira, que lastimosamente pueden funcionar inconscientemente dentro de nosotros, pero no nos damos cuenta, como tú decías, que generamos tal vez el ser prejuiciosos, tal vez vivimos con una energía, se puede decir, un poco negativa, porque todo criticamos, todo nos parece mal, todo nos parece como lo mismo, no queremos cambiar. Es por eso, porque en algún momento todos tenemos derecho a sentir a veces emociones negativas, pero tenemos el mismo derecho de canalizarlas y de soltarlas, porque cuando tú no sueltas una emoción negativa, lastimosamente te comienza a dar comportamientos que no están dentro de la normalidad, comienzas a pelear con todo mundo, comienzas a querer tener la razón en todo lado, terminas muchas veces victimizándote bastante de tu pasado, pero al momento que te victimizas, lastimosamente no lo superas, porque estás canalizando que todo fue malo. Y hoy es necesario entender que el hombre que quiere ser libre o la mujer que quiere ser libre simplemente está en desatar las cadenas emocionales negativas, entender por qué ese resentimiento llegó a mi vida y que hoy en el presente tal vez es necesario soltarlo. ¿Por qué aferrarnos tanto al pasado si el pasado no lo puedo arreglar y no existe? ¿Por qué aferrarme a emociones del pasado si lastimosamente dentro de ese pasado que no quiero volver a pasar, hago que el presente fluya en ese pasado? Si nosotros tenemos un pasado triste o
un pasado de resentimiento, un pasado de odio, si no lo soltamos, terminamos generando las mismas sensaciones en el presente, pero de diferentes canales o con otras personas, pero igual nos resentimos, detonamos y peleamos. ¿Por qué? Porque no nos hemos dado la oportunidad de ser libres de nuestras propias emociones negativas. Mucha gente piensa que la peor cárcel es la que uno puede especular dentro de la realidad, el estar preso. No, hay gente que es libre, pero tal vez sus cadenas emocionales le hacen prisionero de sus propios actos. Preso de sus emociones, ¿no? Y dentro de este resentimiento, Andrés, no sé por qué será una de las emociones, tal vez diría yo, la más difícil de reconocer, la más difícil de aceptar el resentimiento. Y una de las razones principales es porque somos tercos, porque con frecuencia negamos nuestras emociones negativas, porque es así, porque así lo pienso y porque así es, así siento en el fondo que estoy errado, porque no, supuestamente entonces no quiero sufrir, entonces me quedo resentido y ahí queda, y supuestamente estoy parando el dolor y no estoy haciendo nada para eliminarlo. Entonces realmente en la vida uno tiene que hacer como un trabajo de limpieza profunda, emocional, física, psíquica, espiritual, que puede ser muy dolorosa, pero a la vez también muy sanadora. Y esta paciencia que tú dices, o este tiempo para que generes introspección en ti, es encontrarte contigo mismo y saber qué te resiente, darte a ti la oportunidad, porque tú puedes encontrarte con mucha gente que dice, y se ha dado casos que dicen, no, yo ya lo superé, no, yo ya, no me afecta, o no, yo siento que ya lo olvidé, pero te das cuenta que en el presente sigues siendo grosero, o en el presente sigues siendo grosera, en el presente sigues desconfiando, en el presente sigues juzgando, prejuiciando a la gente que antes se equivocó, que tal vez hoy en el presente quiere demostrarte lo contrario, pero le sigues prejuiciando por el equívoco. Entonces, cuando nosotros terminamos a la gente manipulándoles, que mientras más le sacamos en cara sus errores, yo tengo las de ganar, caemos también en esa prisión de comenzar a canalizar mi odio en un sentido muy negativo hacia la otra persona. Claro. Porque hay personas que dicen que porque me hiciste daño en el pasado, porque me engañaste, porque en el pasado me hiciste sufrir, tal vez hoy te tengo conmigo para que sufras. Y lastimosamente como nosotros... Como un tipo de venganza, claro, que como se hace, un tipo, ¿no?, de venganza. O muchas veces cuando se dan las parejas en donde se han fallado demasiado, pero ya ni siquiera están, pero todos los días se pelean, todos los días se sacan en cara, claro, todos los días se reclaman. Peor engaño, estar con una persona que te das cuenta que te esclavizas, o sea, literalmente vives en una esclavitud emocional en donde los dos llegan a generar tanto resentimiento, pero el apego es tan fuerte que no les interesa. Ya no les interesa ni estar bien, solo les interesa vivir peleando todos los días. Ahora, cuando hay hijos es un problema más grave. Claro, y este resentimiento realmente que está basado en muchas frustraciones que tiene el ser humano, ¿no? Que pensamos que la vida es injusta, que somos lastimados, que somos humillados, que somos incapaces realmente de defendernos, de expresar muchas veces lo que sentimos. Entonces, este resentimiento nos hace vivir una y otra vez el enojo, el dolor que le acompaña, y nos impide realmente disfrutar de la vida. Además, el coraje es parte del resentimiento y deteriora nuestras relaciones, daña nuestra salud, porque nos afecta realmente en una altísima manera el estrés. Y esto que tú dices, Andrés, que es otra parte de las ataduras importantes del ser humano, a lo cual nos atamos, es a ese apego. O sea, estoy con él, no le quiero, pero igual estoy apegada. ¿Cómo trabajar, no? También esa parte del ser humano donde generamos esta cadena emocional del apego. Siempre nos damos cuenta que cuando hay resentimiento, cuando hay crisis o cuando hay dolor, por lo general esa persona, cuando mantiene esa crisis, cuando mantiene ese dolor y cuando se esclaviza de las emociones negativas, por lo general es el que siempre se va a quedar con la razón, porque se va a valer mucho de su pasado tal vez negativo para sentir que hoy tiene la razón y que tiene el derecho de tratar mal a la gente, porque esto también se da en parejas y también se da entre relaciones hijos hacia padres. ¿Cuántos hijos no critican a los papás cómo les criaron? No es que a mí no me criaron como yo debía, no es que a mí no me evolucionaron mis capacidades. Yo creo que ningún hijo tiene el derecho a criticar a los papás. ¿Por qué? Porque sería criticarles a los abuelos, a los bisabuelos y a los tatarabuelos. Nosotros pensamos que a veces dicen, no es que mi papá no es nada sensitivo, no es que mi papá es grosero o mi mamá. Nosotros tenemos que pensar que ellos también fueron hijos y que cuando los papás fueron hijos
tal vez a ellos les criaron un poco más estrictos que como me están criando a mí. Por eso a veces es un poco erróneo y dentro del equívoco un hijo juzgar a un padre. ¿Por qué? Porque ese padre también fue niño y a ese niño también lo criaron con esa información. Cuando un hijo se sienta con el derecho de querer criticar a un padre, tiene que primero estabilizar su emoción y ser coherente con él mismo y pensar que él no puede criticar a toda la genética, porque nosotros venimos de una genética filosófica de cómo nos criaron a nuestros papás, le criaron los abuelos y le criaron los tatarabuelos. Entonces cuando yo como hijo termino criticando a mi papá, estoy criticando toda la genética y ahí no nos damos cuenta que tal vez los papás no son los culpables y no es el hecho de buscar culpables, sino entender que ellos también fueron hijos y a ellos también les criaron tal vez de la misma manera como a ti no te gustó, pero se da dentro de esta relación ese resentimiento, ese dolor que, como tú dices, termina canalizándose en todos los días pelean, todos los días gritan, o se dan relaciones que también no se hablan. No se hablan, viven y conviven, pero no se hablan. Pero cuando tienen hijos grandes y cuando estos hijos quieren tener relaciones con otras personas, tal vez dentro del noviazgo o dentro de una relación más formal, tienen problemas. Tienen problemas porque vienen de un ejemplo de dos papás que no se besaron, no se abrazaron, y así exigimos que se casen y que vivan bien con sus parejas, siendo nosotros los, claro, vemos, ¿no? Siendo nosotros los papás muchas veces los culpables de esa situación. Dentro de esto también está el aprender a ser desapegado de las cosas, y yo creo que es una de las leyes fundamentales para la liberación emocional. Y podría pensarse que la palabra desapego tiene cierta sensación de frialdad, de egoísmo emocional, pero nada más lejos de la realidad, porque la palabra desapego, dentro del contexto del crecimiento personal, habla de este valor interior que todos deberíamos aprender a desarrollar. Entonces, practicar el desapego no significa en absoluto desprendernos de todo aquello que no es importante. Tenemos es que aprender realmente, básicamente, a amarnos, a apreciar e involucrarnos en las cosas desde un punto de vista más equilibrado y saludable en la vida, sin atamientos, liberándonos de los excesos que nos ponen en cadenas que a la larga, Andrés, nos van a terminar amarrando. Este apego capricho a la pareja, es que quiero estar con esta persona a como dé lugar y no me importa y no me quiere, pero voy a hacer hasta lo imposible. Y tenemos este tipo de apegos emocionales. Y estos apegos muchas veces es al pasado, y al pasado triste, y al pasado muchas veces que generó demasiada tristeza, que te apegas tanto que para ti es un argumento tal vez tranquilo de hoy canalizar tu comportamiento, porque uno sí se encuentra con gente que es grosera, con gente que ya tiene el carácter detonante, dice, pero ¿por qué es así? No, es que en el pasado me maltrataron, en el pasado me humillaron, pero es en el pasado, no porque el pasado haya sentido que usted estaba del otro lado de la balanza en donde pesaba menos, hoy porque se sienta con ese pasado lleno de argumento, pueda ser el que grite. Se da dentro de las relaciones cuando dicen, no, pero es que él me maltrataba. La agresión puede ser física, pero también luego de ese maltrato, si no canaliza bien la mujer ese maltrato, terminan juntos, pero tal vez el maltrato va a ser psicológico después de todas las veces que le saquen cara de cómo se comportó conmigo. Entonces, si es necesario hoy identificar qué me está atando al pasado y por qué le doy tanta importancia a las emociones negativas, si sé que dentro de esas emociones negativas, lastimosamente voy a tener una conducta negativa y una percepción negativa de todo lo que pasa. Aquí hay algo interesante que me gustaría topar. Muchas veces nosotros generamos desilusión, generamos rencor o generamos resentimiento cuando no nos entienden. Cuando es que no me entiende, dices que no entiende mi razón, es que no entiende lo que yo siento. Nadie está en obligación de entendernos. Nadie está en obligación de entendernos más que nosotros mismos. Yo siempre les voy a hacer ese ejercicio en donde si yo les pido a 10 personas que piensen en una silla, las 10 personas me van a pensar en una silla diferente. Entonces, ¿qué es lo más opcional para yo liberarme o sentirme libre? Aceptar que la otra persona tiene la razón, pero aceptar también que yo en algún momento puedo estar equivocándome en mi razón, porque la percepción de todos los seres humanos es única, la percepción de todos los seres humanos es personal. Entonces, como
la percepción de cada ser humano es personal, o como la percepción de cada ser humano es única, tú comienzas a comprender por qué me enojo, por qué traigo resentimiento y por qué no traigo resentimiento. Si tú te das cuenta quién es el que se hace daño manteniendo las cosas negativas del pasado, simplemente eres tú. ¿Tú por qué? Porque tú eres el que ya no confía, tú eres el que ya no dejan que les mientan, o muchas veces cuando se ha escuchado mucho, es que antes me dejé y ahora no me voy a dejar de nadie. El único o la única persona que no se tiene que dejar es de tu mismo ego, de tu mismo orgullo o de tu mismo resentimiento, porque a la final, ¿quién es el que canaliza ese sentimiento negativo? Tú vives dentro de tu cuerpo, pero si tú le das mucho poder al miedo, al rencor, a la venganza, mucho poder a la desilusión, a la traición, tú estás dándote como que puñalazos todos los días de sentimientos negativos. Así no vas a poder ser feliz, así no vas a poder liberarte. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la liberación del ser humano, y esa liberación es fluir todos los días con una página en blanco. Me decían muchas veces, ¿cómo puedo entender yo esto? Aceptar que tengo errores, aceptar que tengo virtudes, pero aceptar que las personas también tienen errores y también tienen virtudes, para no vivir muchas veces esperando mucho de las personas. Estamos hablando de un tema realmente importante, maravilloso en lo sencillo de la vida, y es de la libertad, de estas cadenas emocionales que nos atan realmente y nos coartan nuestra vida y nos encarcelan muchísimas veces eternamente. Dentro de estas cadenas emocionales también es la falta de perdón, Andrés, y la falta de perdón realmente en la cual muchísimos vivimos esclavizados, porque no sabemos perdonar, porque no queremos perdonar, porque nos cuesta, o sea, al ser humano le cuesta el perdón. O perdonamos de boca para afuera. Claro, pero esto sucede a muchísima gente, ¿no? Que no hay un verdadero perdón de conciencia. O sea, hoy te perdono, pero la semana siguiente me volví a pelear y te volví a recordar lo que sucedió. Y te estoy sacando en cara, claro. Pero eso sucede mucho porque no hay una sanación intrínsecamente ligada con el ser humano desde el alma, sino que realmente es un poco más superficial. Entonces el camino para aprender en la vida, a amar, a respetar, se hace perdonando. Quien desea crecer en el amor logra viviendo en el perdón. Perdonar es el camino de la liberación, y realmente es así porque se libera quien perdona, echando fuera de su alma todo rencor, toda venganza que tenemos muchas veces en lo profundo de nuestra mente, que solamente nos consume, Andrés. Perdonar es, a pesar de tener la razón y mil justificaciones para tenerlo, decir está bien, yo te perdono. O sea, también tengo que aprender a perdonar y a pedir disculpas. Perdonar cuando me han ofendido, cuando me han humillado, cuando me han manifestado su gran grandeza y me han aplastado. Más aún, siendo humilde, sigo perdonando. Solamente perdonar es cuando se habla con el corazón, cuando se habla con el amor. Eso es realmente el verdadero perdón. Y si nosotros visualizáramos la capacidad que tiene el perdón dentro de nuestra percepción, lo haríamos más seguido, porque, como decíamos, el perdón muchas veces pensamos que le estoy perdonando a la otra persona, ¿no? Y pienso que por perdonarle a la otra persona estoy aceptando su razón o estoy mostrando debilidad, y no es así. El perdón por lo general viene desde uno. El perdón viene desde uno. Yo me perdono en algún momento si le di mucho poder al que en algún momento me traicionó, me desilusionó, hizo cosas malas. Es el perdón a uno mismo, porque me doy cuenta de que no he soltado las cosas. Entonces, cuando tú comienzas a perdonarte porque eres humano y porque entiendes que los seres humanos tienen sus errores y sus virtudes, su lado bueno y su lado malo, tú aceptas el perdón y das el perdón a cualquier persona del mundo. ¿Por qué? Porque sabes que lo que tú estás hoy prejuiciando, lo que tú estás hoy castigando y lo que tú estás hoy tal vez haciendo leña del árbol caído, es lo que a la vuelta de la esquina lo puedes hacer, es lo que a la vuelta de la esquina lo puedes volver a hacer. ¿Por qué? Porque somos instintivos, y ese instinto hace que seamos impulsivos, y muchas veces los impulsos que vienen del instinto no son razonados. Entonces, si nosotros sabemos que somos animales inteligentes y dentro de la parte animal tenemos el instinto impulsivo,
todos tenemos derecho a equivocarnos, pero también todos tenemos derecho a rectificar nuestros equívocos, pero para cambiar a una mejor manera, no rectificar los equívocos de los demás para yo sentirme alguien bueno, porque eso pasa. Nos damos cuenta que las personas que tienen odio, que tienen rencor o que tienen ira dentro de su inconsciente son los que más juzgan y los que más prejuician. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que ellos tienen la razón y nadie más tiene la razón, y son los que deberían primero dar el paso del perdón personal para luego justificar o dar el perdón social, que es lo que te libera. Mucha gente piensa que es tan sencilla la vida, y es lo sencillo de la vida, aprender a perdonar del corazón, porque lo que hoy criticas, mañana tal vez sean a mí al que me estén criticando. Porque dentro de esto también está el juzgamiento, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos cansamos la vida de juzgar, de señalar con el dedo a las personas, de acabar con nuestras fuerzas hasta haberlo destruido, humillado, hasta haberlo ofendido? Y realmente uno en la vida tiene que tener la inteligencia emocional suficiente para perdonar a esa persona que te ha traicionado, aquella ofensa de quien tal vez si creías que no te podría fallar. Realmente tenemos que olvidar, pero de raíz, todos aquellos dolores, sensaciones, sufrimientos que tengamos en la vida, y tener una expresión de amor. Ese es el verdadero perdón. Y muchas veces se engrana entre el sol y la luna, entre la mañana y la oscuridad. Los que te desilusionan son los que les diste confianza. Por lo general, los que te traicionan son los que en algún momento les diste tal vez tu fidelidad. Los que terminas odiando son los que en algún momento amaste. Entonces, cuando tú canalizas que de todo lo bueno existe lo malo, o que de todo lo negro existe algo blanco, te das cuenta que todo es un engranaje perfecto, es un balance. La primera ley hermética, es un balance, es arriba, es abajo. Es un balance perfecto. Recordarles hoy que en lo sencillo de la vida estamos hablando de cómo liberarte, y esa libertad que muchas veces no sabemos que está dentro de nosotros, solo desatar cadenas emocionales. Vamos a una pequeñísima pausa comercial, regresamos en lo sencillo de la vida. Gran espíritu, gran abuelo, gran abuela, como soy me presento ante ti, como soy te pido bendiciones, y agradezco el corazón que has puesto en mí, y hoy más vengo, no más vengo, no más vengo. Gran Espíritu, sabrás a lo que vengo, a entregar mi corazón, que es lo único que tengo, a entregar mi corazón, corazón, que es lo único que tengo. Al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo prisionero y esclavo de mi propia mente. Lo decía mucho Nelson Mandela cuando recuperó su libertad. Y muchas veces estas frases, a veces no le damos la importancia necesaria, pero son tan profundas, porque realmente te das cuenta que nosotros nos damos la oportunidad a veces de ser nuestros propios prisioneros, cuando lastimosamente les tenemos a gente que no debería en algún momento estar en espacios del día pensados, pero les pensamos solo en estado de resentimiento, en estado de crisis, en estado negativo. Entonces, lastimosamente, vamos a vivir todos los días con esa emoción, con esa sensación. Nunca es bueno quedarse con el papel de víctima, porque por lo general ese papel no te deja superarlo. Es más interesante cuando te das cuenta qué ganaste de eso, qué ganaste de la mentira, la desconfianza, qué ganaste de las personas que te desilusionaron, te pusieron los pies sobre la tierra, qué ganaste de las personas que se portaron mal contigo, te diste cuenta que también pueden haber seres humanos negativos, qué ganaste de las personas que en algún momento te hicieron daño, fortaleza, qué ganaste de las personas que en algún momento te dejaron solo o sola, ganaste confianza en ti misma para saber que
puedes salir adelante, sola o acompañada o simplemente confiando en ti, puedes hacerlo. Si nosotros estamos en esa línea de que mi infancia fue un poco dura y que mi adolescencia fue un poco dura, lo más consciente que podemos hacer es sacar y honrar las cosas positivas de esa infancia dura. Tal vez hizo que madure más fácilmente, tal vez hizo que sea más analítico, tal vez me dio la capacidad un poco de generar liderazgo en todas las personas. ¿Quién quita que hoy sea un consejero de mis amigos del trabajo, sea un consejero también de mis amigos de deporte? Pero todo lo negativo que puedes pensar que fue tu pasado, siempre va a haber una línea positiva, siempre va a haber un don de lo negativo que pasaste. Es interesante el poder escuchar todas estas cadenas emocionales que nos atan, que no nos permiten vivir con libertad. Y dentro de ellas también hablamos, Andrés, del maltrato psicológico. ¿Y por qué? Porque sí existe un tipo de violencia muchas veces que es sorda, que es muda, que es invisible, y este es el maltrato psicológico. La mayoría de personas frente a este tipo de comportamiento repetido en una forma verbal, activo, pasivo, que se agrede la estabilidad emocional de los seres humanos de forma continua, no solamente a las mujeres, hay mujeres agresoras con sus esposos, donde el objetivo realmente es hacer sufrir a tu víctima mediante la intimidación, esta culpabilización, esta desvalorización que se hace muchas veces aprovechándose del amor, del cariño que esta persona siente hacia su agresor. Entonces, este tipo de maltrato, Andrés, es el más difícil muchas veces de identificar. Y es una cadena emocional porque sigues enraizado, porque sigues ahí, porque en consulta en el Centro Mandala Holístico tenemos muchas mujeres y hombres que dicen, bueno, nos cuentan sus experiencias de una vida tormentosa, de una vida de culpabilización, de maltrato, de dolor, pero seguimos atados a nuestra pareja. Entonces hay que identificar y evaluar realmente la gravedad de esta frecuencia con las que somos impactados psicológicamente. Y esto se da muchas veces en el divorcio. En el divorcio se da uno cuenta que, bueno, yo no es que sepa mucho de derecho, de leyes, pero muchas veces dentro de esa ira de la mujer o dentro de ese resentimiento canaliza mal el divorcio y lastimosamente pueda que la ira ya le manda con el hijo. Entonces ahí es cuando ya le prohíben que le vea al hijo, ahí es cuando le prohíben que ya por ahí es el malo y vemos papás tristes. Nos desquitamos con los seres más sublimes, ¿no? Con los seres más sublimes, o sea, todavía se ve mamás en donde la ira que le tienen al papá no le dejan ver al hijo. O el papá que se lleva al hijo. O el papá que se lleva al hijo, al hijo, pero se da cuenta que es una emoción mal canalizada del papá o una emoción mal canalizada de la mamá. Ahora, las cosas negativas que el hijo se lleva de ese divorcio pueden detonar cuando es adolescente o cuando es adulto. Por eso cuando nosotros estamos en un proceso de separación, en un proceso a veces no solo en parejas, sino también de familias, nosotros tenemos que ser conscientes qué rencor, qué negación dentro de mi sensación negativa tengo, no culpa, rencor, odio, ira, hasta para saber cómo estoy reaccionando. ¿Por qué? Porque los seres humanos, cuando nos dejamos llevar de la ira, del resentimiento o del dolor, por lo general nos vamos a hacer muchas veces conscientes de nuestros actos. ¿Por qué? Porque nos vamos a refugiar mucho en el dolor de antes, pero por refugiarnos mucho en el dolor de antes, comenzamos a sentir dolor a todas las personas que están en nuestro presente. Por eso liberarte es tú soltar el dolor, porque tú te mereces de estar bien. ¿Cuántas veces, y lo dijiste y lo voy a volver a repetir, se dan relaciones que ya no funcionan o que ya simplemente no son felices, pero se quedan ahí simplemente anclados para amargarse la vida? Sí, y realmente que esto es verdad, y uno tiene que aprender en la vida a cerrar los ciclos emocionales, y eso es un momento importante en nuestras vidas, en nuestras relaciones, ya sean romances, amistades, uniones familiares, que nos encontramos muchas veces en momentos difíciles y parece que se nos desvanecen de nuestra vida, pero
sí nos preguntamos qué pasó y por qué ha pasado tanto tiempo realmente, pero sí, cuando uno tiene que hacer esta despedida, cuando se acerca a este final, y muchas veces se siente esta necesidad de oír o encadenarme emocionalmente, y la necesidad es de hacer un cierre emocional para que puedas seguir adelante y poner un fin. Entonces ahí es cuando uno tiene que redefinir los cabos sueltos, ¿no? ¿Qué evita? ¿Qué es lo que puedes pensar que no podrías tal vez superar esta relación o esta situación en tu vida? ¿Qué emociones son las que te atan con esta persona, con este individuo? Normalmente la culpa, la ira, Andrés, hace que quedemos atados. Nos atamos por los hijos. Es que tengo 4 hijos, entonces ¿qué será de mis hijos? Pero prefiero vivir el infierno con agresión, con maltrato, con infidelidad, sin amor. Pero me estoy atando por mis hijos. Y les estamos haciendo daño. ¿Por qué? Porque muchas relaciones dicen, es que yo no me separo por mis hijos. Pero ¿en qué relación se están criando los hijos? En una relación en donde viven como perros y gatos, en donde todos se pelean, en donde no se pueden ni servir un plato. ¿En qué relación se crían? Tal vez en esa relación en donde no ven que el papá le besa a la mamá y piensan que es normal que las relaciones no se den muestras de cariño sensitivos. Entonces, eso es lo que nosotros deberíamos canalizar. Si yo estoy poniéndole a mi hijo de pretexto para salvar la relación, pues yo debería liberarme de las cosas negativas que tengo hacia el papá de mi hijo, porque si yo no me libero de esas cosas, lastimosamente terminan pagando los hijos. Así es, dentro de esta perspectiva, ¿cómo puede uno ir sanando estas cosas, no? O sea, hacer estos cierres de círculo, así como mucha gente va al funeral de una persona cuando falleció, cuando no encontró su cuerpo y hace algún tipo de ceremonia simbólica. Usted puede hacer lo mismo realmente y decir adiós a las relaciones que nunca se solucionaron, pero que malas realmente, definitivamente, que esto quede en algo pasado. Realmente uno tiene que juntar todos los recuerdos negativos hacia otro ser humano, el rencor, todo lo que hemos hablado, y quemar estas cosas y dar un brillo a la vida de uno, dar un cambio totalmente positivo. Escribir es una de las terapias que nosotros hacemos mucho en Mandala, porque escribir como tu pequeña historia de aquellos tiempos cuando inician las situaciones en tu vida y cuando también le vas dando un final. Esto puede ser a veces un poco doloroso, pero sí te da una mejor perspectiva de la vida, cuando empiezas a darte cuenta que en lo que tú escribes salen y afloran sentimientos que tal vez nunca te imaginaste, y que son necesarios que los escribas y de cierta manera te empiezan a liberar profundamente. Como un libreto puedes empezar a ir escribiendo aquellas cosas, quedarte con tu historia puede ser una opción, destruirla, quemarla, pero este acto de documentar tu situación es una parte de liberación de tu libro que te ayuda a tener un cierre emocional. La mejor forma también de hacer muchas veces autoterapia o darle solución a las cosas negativas es calificar. Yo quiero calificar mi infancia del 1 al 10, ¿cuánto le pongo? Quiero calificar mi adolescencia del 1 al 10 y quiero calificar hoy mi etapa presente. Tú ves que en tu infancia te pones un 6, un 7. Tú ves que en tu adolescencia te pones un 6, un 7, un 4, un 3. Pregúntate, ¿cuáles fueron los puntos que faltaron para estar en 10? Si te faltó amor, si te faltó comprensión, si te faltó por ahí un poco de apoyo, tal vez tú canalizaste el liderazgo y te hiciste una persona que sabe tomar decisiones solo, porque siempre hay algo bueno de lo negativo. Pero si muchas veces uno le pregunta al paciente, si yo tuviera una varita mágica, ¿qué cambiaras de tu pasado? Hay pacientes que dicen yo cambiara todo, pero caen en una consecuencia muy agresiva de que si yo no estoy de acuerdo con mi pasado, el presente me voy a sentir muy desequilibrado, muy perdido, y el futuro no voy a saber hacia dónde voy, porque si yo no acepto que el pasado que yo tuve, sea bueno, sea malo, sea triste, sea alegre, fue necesario para ser la persona que hoy soy, lastimosamente me estoy quitando muchos dones y me estoy quitando también el poder de vivir tranquilamente, porque también es darle poder a la vida, vivir todos los días como si fuese el último de
tus días. Mucha gente se estresa por lo que pasó, otra gente se aferra y genera ansia por lo que puede pasar y desperdicia el día a día que es hoy y ahora. Y el vivir hoy y ahora te hace ser libre. ¿Por qué? Porque hoy canalizas a las personas cómo se están comportando hoy, cómo hoy se están tratando, porque muchas veces nosotros decimos, es que antes era así, y como le seguimos tratando como era antes, nosotros somos los primeros en que no le dejamos cambiar. Esto pasa dentro de a veces la drogadicción o el alcoholismo. Cuando nosotros vemos a un alcohólico que entra en un proceso de desintoxicación y lo puede superar al problema, se regresa al entorno social o a la familia, y si le siguen tratando como alcohólico, lastimosamente el entorno va a hacer que él recaiga, porque él pudo haber salido con toda la percepción de cambio, pero si las personas le siguen tratando como alcohólico, no va a cambiar. Si usted es de las personas que tiene al lado una persona que le hizo sentir ira, que le desilusionó, que le puso en crisis, que le mintió, que por ahí le hizo sentir mal, tal vez esa persona quiso en algún momento cambiar, pero si usted le sigue tratando como él se comportaba antes con usted, pues nunca va a cambiar. Por eso es necesario que dentro del perdón uno aprenda también a confiar en los cambios de la gente. A veces dicen que en las relaciones no es bueno cambiar, pero evolucionar o por lo menos apoyar a que la relación funcione con algunos cambios que yo puedo darle es productiva para la relación. Claro que sí, un excelente tema que hemos tratado en la tarde de hoy. Agradecerles a todos ustedes por siempre compartir nuestro programa. Recordarles que el Centro Mandala Holístico está para todos ustedes. Pueden escuchar este y todos nuestros programas por el canal de YouTube. Tienen que escribir Lo Sencillo de la Vida. Ahí se despliegan todos nuestros programas. Agradeciendo, por supuesto, a nuestro querido Daniel Peña, que nos acompaña siempre a subir estos programas en el YouTube. También recordarles que estamos en nuestras redes sociales como Mandala Holístico. Nos puede conseguir en el Facebook, y nuestro centro de terapias emocionales y ocupacionales para todos ustedes. Recordarles que tenemos nuestro consultorio abierto de lunes a viernes de 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Nuestros números telefónicos es el 0987-566-914 o el 0998-650821. Estamos felices de poder compartir con ustedes, de poderles atender en nuestras instalaciones. Si me llaman, de repente no contesto, Andresito, y me dejan muchas veces mensajes de que les devuelva la llamada, les pido de favor que me dejen su número telefónico, porque no siempre puedo revisar exactamente de qué número me han llamado. Entonces, déjenme sus datitos, o por WhatsApp, en cualquier momento les respondo siempre. Recordarles también que por Facebook estamos como Mandala Centro Holístico, en donde les damos un servicio de psicología humanista y psicología holística. La función del líder no es tener seguidores, la función del líder es producir más líderes. ¿Y cómo produzco más líderes? Siendo el mejor líder de mi vida, siendo el mejor líder de mis emociones y siendo el mejor líder de mis percepciones. Algo interesante, algo importante en este mundo: si me salvo es por ti. Muchas veces si te alegras es por ti, si te deprimes es por ti, si ayudas es por ti, si evolucionas es por ti, si respiras es por ti, si trabajas es por ti, si bailas es por ti, si abrazas es por ti. Date la oportunidad de tú ser el primer líder de tu vida, porque eso va a dar un cambio positivo. Soy Andrés Carrera Buenaño y estoy encantado de estar en Lo Sencillo de la Vida, un programa que topa corazones y el lado humano de las personas, que todos lo tenemos, pero pocos lo desarrollamos. Agradecer a todos ustedes por su sintonía. Soy Marilyn Barrero y nos despedimos, como siempre, con un besito con sabor a cerecita. Chao, chao.